Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Ya estábamos extrañando con Laura el Facebook Live. Es cierto. ¿Podrías, Nacho, bajarme un poquito el audio del parlante? Ahí va, gracias. De vuelta que ya tenemos un lío de qué día estamos, ¿no? Empezamos los sábados, después los jueves, ahora los viernes. Así que bueno, les contamos que no ha sido que hemos elegido cualquier día al azar, sino que empezamos a ir notando que el sábado era un día muy complejo para nosotros porque tenemos a casi todos nuestros entrenadores dando sus cursos, que el sábado es un día muy importante, que damos muchos cursos. Y también los días de semana, después de las 19 horas, son la mayor cantidad de nuestros cursos. Entonces, llegamos por ahora, en este ajuste de ir tomando el feedback, a los viernes a las 11 de la mañana como una hora tentativa para que tratemos de mantener nuestro Facebook Live. Así que vamos a ver cómo seguimos. Sí, claro. Sabemos que a veces esta hora no es capaz una hora a la que todos pueden estar presentes, pero sí, también sabemos que esto queda grabado. Exactamente. Y que por lo tanto lo pueden mirar después si no pueden en el momento, no hay problema porque después queda grabado y pueden acceder a eso. Lo importante es seguir estando presentes. Exacto. Y seguir estando junto a todos en este momento tan difícil. Y tuvimos el placer de que alguna de estas veces vinieron otros profes del equipo, otros entrenadores, y van a tener a otros entrenadores que vendrán la próxima semana. Van a estar Estelita Bancalari ahora de este lado. Hoy nos acompaña de aquel, pero la semana que viene va a estar de este lado. ¿Yo estaré de ese lado, en el lugar de Estelita? No lo sé. Y también va a estar Gustavo Rey. Gustavo Rey también. Una buena dupla de profes de coaching. Sí. Así que bueno, va a ser muy lindo que sigan conociendo a nuestros entrenadores y de a poquito ir conociendo a nuestro equipo. A todo el equipo. Nosotros siempre hablamos del equipo, pero bueno, además de que hablemos de ellos, nos encantaría que los puedan ir conociendo, que los vayan conociendo a medida que van a ir estando acá, para ver la cantidad de hermosas personas que forman parte de este equipo de trabajo comprometido con un propósito. También me gustaría que siempre pienso y después me olvido de decirlo, de agradecerles mucho por los comentarios que escriben, porque nosotros en el vivo no podemos estarlos viendo en el momento, pero luego que lo terminamos siempre los vemos, y yo quedo maravillado muchas veces con algunas personas que hace mucho que no vemos y aparecen allí escribiéndonos en el Facebook, así que a veces es muy emocionante también ver que seguimos en contacto con personas que hace muchos años que a veces no vemos. Sí, tal Muchas cual. Gracias. O algunos que hace poco, pero que ya los extrañamos también. Entonces, bueno, volver a escucharlos a través de sus comentarios está buenísimo. Así que, bueno, muchísimas gracias. Queremos hacer como un pequeño repasito de los pasitos de esta coreografía que creamos para bailar bajo la lluvia. Y hemos bailado, ¿eh? Ya lo creo. No sé ustedes, pero nosotros bailamos bastante. Y a un buen ritmo, digamos. Entonces queríamos como, capaz que hay algunos que no han estado en los anteriores, pero que puedan ir enganchando a partir de estas pequeñas recapitulaciones que hacemos en cada uno de los pasos. Algunos capaz que se acuerdan, Estelita, capaz que por ahí alguna persona te puede contar si se acuerda de alguno de los pasos. De hecho, algunos nos contaron que ya los estaban utilizando. Sí, algunos ya me dijeron que son bailarines profesionales, que tienen sus pasos bien entrenados, así que me gustaría verlos bailando. A ver cómo bailan. Además, con un lindo paraguas. Bien, entonces, vamos a comenzar el repasito por el paso 1 y 2. En ese primer encuentro que tuvimos con ustedes, compartimos la importancia de la respiración, como respiro, y de la postura corporal para poder sobrellevar esta situación difícil e incorporarlo como una herramienta para otras situaciones. Esos fueron los pasos 1 y 2. Los pasos 1 y 2. Los pasos 3 y cuarto tenían que ver con el alinear a nuestro equipo interno. Bien.
pero también alinear ese equilibrio entre lo que sentimos, lo que pensamos, lo que hacemos, el equilibrio SPA, que le llamamos nosotros, que quedó bautizado así en nuestros Facebook Lives, y también alinear nuestros propósitos con nuestras acciones, con nuestros comportamientos. Veíamos que cuando nuestras acciones, aunque sean pocas, pero cuando están alineadas con esa intención, cobran otra fuerza y tenemos un mayor impacto. Bien. Y luego serían los pasos 5 y 6. 5 y 6. En los pasos 5 y 6 nos enfocamos en prestarle atención al pasito de cómo percibimos o cómo experimentamos el tiempo en este momento, ¿verdad? Y además de el ensayo mental, cómo podemos hacer uso del ensayo mental para potenciarnos. Exactamente. Bueno, los pasitos, ¿cuáles eran? 7 y 8. 7 y 8. Ya son tantos que uno va perdiendo la Terrible cuenta. coreografía, ¿eh? Los pasos 7 y 8 tenían que ver con cómo percibimos el tiempo, cómo pienso en el tiempo, ¿no? Cómo lo percibimos, lo había hablado Laura en el pasito 5. Sí. 5. Y luego Fernando fue un poco más a ver cómo pienso en el tiempo, ¿no? Y qué creencias hay allí, qué información tengo al respecto. Y luego Silvia, siguiendo en este eje del tiempo, y no tanto en lo interno, sino en lo externo, nos ayudó a separar, que es tan importante y tan urgente, a veces, lo urgente de lo importante. Cómo ordenar la forma en que organizamos el tiempo externamente. Bien, Bien, así que hoy ahí seguiremos vamos con el paso 9 y 10. 9 y 10. Muy bien. Les adelantamos que estos dos pasitos son muy simples y muy útiles, como cada uno de los que hemos elegido para esta coreografía. Exactamente. Entonces les voy a pasar a contar el paso 9, que es el siguiente, que le puse como nombre emoción, acción. Después vamos a ir viendo por qué ese nombre, emoción, acción. Ese es el paso 9 de la coreo para bailar bajo la lluvia del coronavirus. Pero que después nos va a servir para otras lluvias y otros momentos. Me gustaría empezar con una encuesta. ¿No, Estelita? Vamos a poner una encuesta. Sí, buenos días para todos y todas. Vamos a tener una encuesta muy importante a continuación, así que atentos a contestar. Bien. Y después Estelita nos va a seguir contando cómo vamos con la encuesta. La encuesta tiene que ver específicamente con este tema de las emociones. ¿Cuáles son las emociones que estamos experimentando como más frecuentemente en estos días? ¿Experimentamos más las emociones positivas o las emociones negativas? Y bueno, podemos ser sinceros con nosotros mismos y hacer nuestra propia evaluación y aportarla ahí en la respuesta a la encuesta con la que empezamos este pasito, el paso 9. A mí me gustaría, además de la encuesta que es bien precisa y la respuesta está como bien delimitada, que ustedes se pongan a pensar un poquito más ampliamente respecto a lo que ustedes piensan acerca de las emociones. Lo que ustedes piensan o lo que piensan las personas que son cercanas a ustedes, familia, los padres, los hijos, las parejas, hermanos, amigos. ¿Qué se piensa acerca de las emociones? ¿Cómo las percibimos? De hecho, quizás para mí lo más importante, ¿cómo nos relacionamos con las emociones? A mí me gustaría mucho que ustedes vayan contándonos qué es lo que piensan, cómo las perciben, cómo las experimentan a las emociones, cómo se relacionan con ellas. Mientras ustedes nos van respondiendo, yo quería compartir con Mario que estos días han sido como días de tipo montaña rusa con respecto a lo emocional. Sub y baja, sí, ¿no? Tal cual. A mí en lo personal es como que hay momentos que quedo como en calma y hay momentos que entro en un grado de tensión y de estrés. Sí, sí, sí. Y además se han dado situaciones
ya no hablando en lo personal, pero muchas personas que el contexto del coronavirus generó que al estar uno todo el tiempo dentro de su casa, si hay, por ejemplo, algún conflicto en sus relaciones, tienden también a exacerbarse, ¿no? Tal Y a cual. intensificarse. Entonces es un gran desafío. Sí, tremendo desafío. Muchos cambios en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Porque no es que solo cambiamos en el aspecto laboral, sino también en la vida interpersonal, porque no podemos salir con los amigos. Exacto. No sé, yo a veces tengo unas ganas de irme a cenar a algún lado, ¿viste? Digo, Sí. ¿dónde puedo ir a cenar? Pero bueno, es como que no, quédate en casa y hacer la comidita en casa. Entonces, todos estos cambios, en general los cambios nos promueven Sí. una movida emocional. Estos cambios, bueno, han sido significativos para todos. Ahora, con respecto a la palabra emoción, que a veces yo percibo cuando comento con otras personas o comparto este tema, que es un tema que a mí personalmente me fascina. De hecho, por eso doy el taller de inteligencia emocional junto con Mariana, que es uno de los talleres que me encanta dar, que disfruto muchísimo, el curso, perdón, de inteligencia emocional. Las personas perciben a las emociones como si fueran casi demonios internos, sobre todo a las emociones que llamamos negativas, ¿tá? Como si fueran demonios internos que vienen y te posean y vos quedás absolutamente desconfigurado en tu estructura interna. Y eso es algo en lo que hace mucho tiempo trabajo en mí misma, en primer lugar, porque si uno no trabaja en uno, ¿cómo puede ayudar a otros? Y luego trabajo en despertar conciencia respecto a ese tema. La palabra emoción en realidad significa hacia, y moción viene de movimiento. ¿Ah? O sea que la palabra emoción significa impulso hacia la acción. Por eso el nombre del pasito, ¿se acuerdan? Emoción a acción. Ese es el pasito del coreo 9. Toda emoción es un impulso natural, inconsciente, automático, que se genera para actuarla. ¿Sí? Vamos a ver un pequeño videíto. Nosotros extrajimos algunas partecitas concretas del videíto, ustedes después capaz que lo pueden mirar completo en YouTube, sobre el tema de qué es lo que pasa en nuestro cuerpo cuando existe un suceso, ya sea externo o interno, que es interpretado desde lo que son las percepciones, los filtros que tenemos internalizados. Creo que Nachito tiene por ahí el videito. El cerebro es una fábrica química gigante, produciendo moléculas en diferentes lugares. Estas sustancias químicas han hecho mucho para explicar el comportamiento humano, la personalidad y la percepción. Cuando una neurona dispara un impulso eléctrico, este viaja a través de una fibra llamada el axón, hasta que alcanza la terminación de su línea, donde están almacenadas las moléculas químicas. El impulso eléctrico activa las transmisiones químicas. Las moléculas que cruzan la sinapsis bombardean a la neurona receptora, la cual tiene receptores especiales preparados para unirse a ellas, como un candado con su llave. Las moléculas que viajan de una neurona a la siguiente son llamadas neurotransmisores. Hasta ahora hemos identificado a unas 50 de ellas en el cerebro: la sustancia P, la noradrenalina, endorfinas, la dopamina. Podría haber muchas más. Lo que los investigadores están descubriendo es que los neurotransmisores modifican e incluso dan forma al comportamiento humano. Unos cuantos en particular están ayudando a los científicos a entender las bases biológicas de la tristeza y la alegría, el amor y la violencia, y la forma en que vemos el mundo a través de un espectro humano particular. Bien, esta es como una pequeña síntesis de un proceso que percibido desde mí es como mágico, fascinante, ¿no? A través del viaje que hace
todo nuestro sistema nervioso cuando percibe un evento y se prepara para poder dar una respuesta adaptativa a ese evento. Entonces, en realidad, siempre lo digo casi como sinónimos, las emociones son sustancias químicas o neurotransmisores impulsadas por flujos eléctricos que van a todo nuestro cuerpo para que podamos dar esa respuesta. Nuestro cuerpo, nuestros músculos, nuestro sistema esquelético, ¿verdad? Nuestro corazón, todo nuestro cuerpo responde a partir de recibir de nuestra fábrica personal esos neurotransmisores. Así es que no son demonios que están escondidos por ningún lado y que nos poseen y vienen y se apropian, sino que en realidad son sustancias químicas que nosotros fabricamos. A ver, Estelita nos va a contar algo por ahí. Bueno, cerramos la encuesta sobre la pregunta de qué emociones estaban experimentando últimamente, si negativas o positivas, y el resultado es que un 69% han estado experimentando emociones a las que llamamos positivas y un 31% emociones a las que llamamos negativas. Y también hubo una serie de reflexiones muy interesantes en el chat, donde algunas personas, por ejemplo, decían que no hay emociones negativas o positivas, o más bien buenas o malas. Bien. Otras personas han contado cómo con los pasitos que han ido aprendiendo y además con su propio bagaje personal han podido gestionar sus emociones en estos días. Así que bueno, nos están dando como pistas para seguir profundizando en esta charla. Era como una pregunta con trampa, ¿no? Lo de emociones positivas o negativas. Exacto. Muy bien, un poquito qué bueno trampa. Que se dan cuenta de ello y ahora Laura va a profundizar. Muchas gracias, Estelita. Muchas gracias a todos los que están participando y aportándonos sus ideas, sus pensamientos. Entonces, resulta que, sí, casi sin darnos cuenta, hemos ido aprendiendo a clasificar las emociones, tal vez desde muy pequeños. Fuimos aprendiendo qué emociones resultaban aprobadas en nuestro hogar por nuestros padres y cuáles de ellas eran desaprobadas, ¿no? Así como tal vez si llorábamos nos decían, no llores, qué bobada es esa, ¿por qué te pones a llorar? O si nos enojábamos nos decían, no, yo así no te quiero, enojado no te quiero. Y así sin darnos cuenta, como aprendimos a hablar y aprendimos el idioma, desde nuestra casa también aprendimos qué emociones está bien sentir y qué emociones está mal sentir. Ahora, ¿es esa una verdad absoluta? Bueno, yo voy a dar mi opinión. Por supuesto que no es la verdad, es mi opinión y cada uno de ustedes tendrá la suya y es perfecto, está bueno que podamos compartir nuestras opiniones diferentes. Yo creo que ese sistema nervioso que vimos en ese fragmentito del video nos muestra lo fascinante que es esa fábrica que tenemos adentro y yo creo que en realidad está llena de sentido. Creo que por algo hay toda esa variedad de neurotransmisores, hay muchos que se han descubierto hasta ahora, creo que más de 50, pero todavía hay muchos que se podrán ir descubriendo a medida que avanzamos con el estudio del cerebro y de su funcionamiento y de su constitución. ¿Será que alguna de esas cosas que fabrica nuestro cerebro en realidad son malas? ¿O será que nosotros no sabemos gestionar y relacionarnos bien con esa producción de la fábrica que tenemos de neurotransmisores? Yo creo que el hecho de que nosotros pensemos que son malas porque mamá y papá nos cuestionaron cuando nos enojábamos o cuando llorábamos o cuando sentíamos celos de nuestros hermanitos o cualquier otra cosa y decían, no, eso qué feo, no te quiero así. Creo que aprendimos a no mostrar eso, a reprimirlo, a esconderlo y de hecho también a cuestionarlo en otros. Si vemos esas emociones en otros, las juzgamos, decimos, ay, qué horrible, esta persona está llorando, qué boluda.
Se me escapó una mala palabra. Que dije que iba a ser prolijita, que no iba a decir malas palabras, pero se me escapan. Entonces, empezamos como a reprimir esas emociones para que nadie las vea, porque verlas de parte de otros significaría que no nos aprueban, que no nos quieren, que nos sacan como de su grupo de personas aprobadas o queridas. Y esto tiene un costo muy alto para nuestra salud emocional, para nuestra salud relacional también, porque nos hace perder autenticidad, nos deja en un lugar donde experimentamos o mostramos solo lo que es aprobado por los demás y lo otro no, y encima lo desaprobamos de los demás. Me gustaría compartir con ustedes un pequeño videíto de Pinky Cerebros que Nacho tiene por ahí, nuestro colaborador infalible, siempre está ahí en la vuelta, donde vamos a poder ver un poco desde este dibujito eso de la represión emocional, de tenés que sentir esto, pero esto no, esto está mal. Bien, ahora te voy a pasar una serie de imágenes. Te enseñaré a reprimir tus emociones y así serás imperturbable y brillante. Rompecabezas. Recuerda, Pinky, no importa cuán trágicas y deprimentes sean estas imágenes, no debes reaccionar. Aquel día fatal, el famoso Evil Knievel casi resultó muerto al saltar de una rampa de 1 metro. Esto es más fácil que abrir el cierre cerebro. Bien, Pinky, ahora aumentaré los estímulos emocionales. Querido Michael, extrañaré siempre el roce vinílico de tu piel, paseando y riendo como un par de colegialas. Te amo, Lisa. Cerebro, tenía mis esperanzas puestas en ella. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tienes que ser fuerte, Pinky. No te rindas. Ahora prepárate, amigo. Aquí viene lo bueno. Papá, por favor, despierta, papá. Tenemos que volver a casa. Papá. Concéntrate, Pinky. Sé todo un hombre como Eleanor Roosevelt. Papá, es hora de levantarse. Vaya, esto es conmovedor. Papá. 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 ¿Papá? 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 Oh, no. ¡Papá! Pinky, mira, mi rostro tiene goteras. No son goteras, cerebro. Estás llorando. Tross. Claro que no. Está bien, cerebro. Nadie resiste un artificio tremendamente manipulador con música apasionada, a excepción de Schwarzenegger. Bueno, acá pudimos como ver muy claramente cómo opera esa división entre lo que siento y lo que debo, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que estaría re bueno que nosotros podamos por lo menos empezar a pensar, ¿por qué no aceptar a todas nuestras emociones? Tanto a las que llamamos negativas como a las que llamamos positivas. ¿Por qué no aceptarlas? ¿Por qué no incluirlas en nuestra vida y cuestionar esas reglas aprendidas en nuestra temprana infancia sobre lo que se debe y no se debe sentir? Las emociones recorren un circuito diferente que la parte del pensamiento, que la parte racional, y está bueno que funcionen como equipo, como lo veíamos en el caso de nuestros pensamientos, ¿verdad? Entonces, miren lo que sucede cuando nosotros bloqueamos una reacción o respuesta emocional porque tenemos la idea de que está mal sentir eso. Hay una plaquita que nos armó Lourdes, otra de nuestras increíbles colaboradoras, donde vamos a poder ver cómo es el proceso de gestación de una emoción, ¿verdad? Cuando nosotros
percibimos un riesgo, nuestro sistema nervioso se pone en acción y nuestras neuronas comienzan a compartir información química para que podamos dar una respuesta o tener una acción post-emoción. Esto sucede muy rápido, lo separamos para entenderlo, pero en realidad es algo que sucede rapidísimamente. Entonces, cuando se prepara la energía necesaria para que demos una respuesta y nosotros creemos que, por ejemplo, llorar porque algo nos entristeció, o enojarnos porque alguien se pasó de la raya en algo desde nuestra perspectiva, lo que nosotros hacemos es bloqueamos la emoción y no pasamos a la acción. Entonces me molestó algo que tú hiciste, pero no te lo digo porque está mal visto que yo me enoje contigo y te diga lo que no me gustó. Entonces reprimo. Cuando reprimo, no paso a la acción y capaz que mi acción es absolutamente incoherente o incongruente con lo que siento. Entonces no hay una combinación adecuada entre ambas. Al reprimir, esa energía que se preparó para ser actuada no desaparece, porque la energía por principios no desaparece, se transforma y se redirecciona. Entonces, ¿qué sucede? Esa fuerza que la tenía para decirte, no me hagas esto, no me hables de esta manera, esto no me gustó, no estoy dispuesta a aceptar esto, no la vuelco hacia afuera, la redirecciono hacia adentro y me doy una buena patada en el hígado, un buen dolor de cabeza, una linda jaqueca, etcétera. Todo lo que sean síntomas que aparecen producto de del no fluir de esa emoción en acción. La emoción es para ser actuada. Y si yo lograra canalizar y continuar esa curva hacia abajo y volviera al punto cero, ahí la emoción habría cumplido su propósito o su intención, que es preservarme de un daño que yo percibo que viene desde afuera, por ejemplo. Al no hacer eso, eso va a quedar en el cuerpo y va a ir a alguna parte del cuerpo. Hay una frasecita que yo puse por ahí que es muy interesante porque dice que toda emoción reprimida, negada o ignorada queda encerrada en el cuerpo. ¿Queremos que nuestras emociones queden encerradas en nuestro cuerpo? ¿O queremos que sirvan para el propósito, para los fines con los que fueron diseñadas? No sé por quién, pero bueno, están diseñadas ahí, un diseño increíble, fantástico. Bueno, mi elección ha sido expresar mis emociones. Esto es un gran aprendizaje que reforcé con todo lo que aprendí de Virginia Satir. Ella era muy pionera de que pudiéramos ser libres de expresar nuestras emociones en lugar de estar tan reglados por los debes y deberías, sobre todo en lo que tiene que ver con el sentir. Entonces me encantaría que ustedes piensen en las emociones negativas, entre comillas, como necesarias, como una parte importante de la vida de ustedes. Y les voy a cerrar esta fase con una metáfora que utilizo muy frecuentemente, que es la metáfora de los esfínteres. Digamos que nuestro sistema orgánico está preparado para recepcionar alimentos del exterior, tomar los nutrientes, enviarlos a los diferentes lugares donde se necesitan y descartar lo que no va a ser utilizado. Y a mí me gusta, cuando hablo de las emociones y hablo de la represión emocional, me gusta usar esa metáfora, porque yo digo, ¿a alguno de ustedes se le ocurriría inhibir la salida de los esfínteres de sus hijos? Porque son feos, porque tienen mal olor, porque no... ¿O están felices de que sus hijos puedan eliminar todo lo que no va a usar su cuerpo de manera natural y normal?
Ahora, independientemente de que está buenísima la eliminación, lo que sí hacemos, y lo hacemos porque somos humanos, porque los animales no lo hacen tan cuidadosamente, o por lo menos yo no lo tengo tan presente en los animales, es dirigir los esfínteres al lugar adecuado, el baño. Los esfínteres van al baño, no los reprimimos, los dirigimos al lugar adecuado. Nuestras emociones negativas son como nuestros esfínteres emocionales y el desafío es aprender a dirigirlos al lugar adecuado. Me gustaría que piensen sobre cómo puedo hacer para, en vez de reprimir mi enojo, canalizarlo o dirigirlo hacia el lugar adecuado. ¿Para qué sirve controlar los esfínteres? Para yo estar bien y para no molestar a los demás. Y pasa lo mismo con los esfínteres emocionales. Cuando sé gestionar mis emociones negativas, estas cumplen su propósito, su función, no quedan anquilosadas en el cuerpo y su salida no perjudica a los demás, porque es en el baño. Tiro la cadena y me voy. Buenísimo. Bueno, ahora los dejo con Mario, que les va a contar el pasito 10. Pasito 10. ¿Cuántos pasitos? Y qué lindo paso el 9, esto de la emoción-acción. Qué importante ser conscientes de ese vínculo, ¿no? Que tanto lo mencionamos en los diferentes Facebook Lives. Bueno, antes de contarle de qué se trata mi pasito, les voy a contar un pequeño cuento. Y este cuento se trata de un mundo en el que cuando las personas nacían, les ponían un sombrero. Y se acostumbraban a vivir con ese sombrero hasta el punto que no se cuestionaban si había que tener sombrero o no, porque así se había hecho siempre. Y era muy importante, uno le daba mucha importancia a su sombrero. Tanta importancia que cuando las personas andaban en la calle y si venía un viento y se les volaba el sombrero, era como quedarse desnudos. Entonces habían creado sistemas para atarse los sombreros, es decir, es como que el sombrero era muy importante. Y cuando uno nace no era cualquier sombrero que le ponían, sino que decidían, ¿qué va a ser? ¿Qué quiero que sea mi hijo? Y ese era el sombrero que le ponían. Si iba a ser panadero, ya desde nacimiento iba a tener un sombrero de panadero. Y así nació, por ejemplo, el personaje de este cuento que se llama Maximiliano, que era de una familia noble, sabémosle, en ese mundo. Y Maximiliano nace para ser un lord, un caballero. Y los lords usaban esos sombreros como de galera grandes. Por supuesto que cuando eran chiquitos, así como uno se va cambiando de zapatos a medida que crecemos, ellos iban cambiando de sombrero y era todo un ritual el cambio de sombrero, ¿no? Era como que era un ritual de paso, como el cambio de sombrero, como que ya soy mayor, hasta que llegaba un punto que no crecían más. Bueno, imagínense cómo vivían las personas, porque cuando uno usa un sombrero todo el tiempo, que tenían un material especial, obviamente, para que soporten las inclemencias del tiempo, porque ellos se bañaban con sombreros, dormían con sombreros. De hecho, Maximiliano, que era muy alto, y su sombrero era alto, tenía una cama que medía como 2,30 m, porque dormía con el sombrero. Entonces, ya que era muy alto, le costaba mucho dormir en una cama normal. Y su señora, que tenía otro sombrero, y no era tan alta como Maximiliano, lo que hacía era llenar de almohadas su cama, hasta que pudieran estar en una posición para dormir en la misma línea. Bueno, un día llega un tío que hace muchos años que no venían, décadas. Y era un tío muy interesante, como un tío sabio, que volvió a la ciudad y los invita a cenar a Maximiliano, a su esposa y a su hija. Entonces, cuando van a la casa de este tío, que era muy linda, él los espera y los agasaja con una mesa con las comidas más ricas que se puedan imaginar. Y ellos quedan fascinados y le preguntan a Maximiliano, ¿quién cocinó todo esto? ¿No? ¿De dónde sacaste toda esta comida? Y el tío lo que hace es, le muestra, va hacia la cocina y cuando vuelve de la cocina, en vez de traer su sombrero de lord, porque era un gran lord, trae su sombrero de cocinero. Es decir, lo vio con otro sombrero. Y quedan sorprendidos. O sea, nunca habían visto a alguien con un sombrero que no era el que solían tener. Y el tío, lo que les dice después de que pasa el momento de shock, de que lo vieron sin su sombrero, que les va a contar un secreto especial.
que es el secreto de su éxito. Y lo lleva a una habitación secreta. Y en esa habitación secreta lo que hay son muchos tipos de sombreros, como si estuvieran iluminados, como cuando uno va a una zapatería especial que están iluminados esos zapatos. Bueno, estaban toda una habitación llena de sombreros, algunos de los sombreros que Maximiliano, ni su esposa, ni su hija nunca habían visto en su vida. Y le decían, ¿y qué es ese sombrero de allí? Tan interesante. Y el tío le decía, ese es el sombrero de mamá, que también tienen sus sombreros las madres, aunque no lo sepan. Y aquel sombrero es de papá, y aquel sombrero es un sombrero de abuelo, y aquel sombrero es un sombrero de líder. Y había muchos tipos de sombreros. Y quedaron fascinados hasta que se animaron porque el tío les quiso obsequiar sombreros especiales a cada uno de ellos. Se animaron a cambiarse el sombrero y a ver cómo era ese momento tan especial. Entonces Maximiliano eligió algunos sombreros, que eran el sombrero, le encantó el de cocinero porque le gustaba cocinar, así que el de cocinero seguro que estuvo. También eligió el sombrero de constructor, el sombrero de poeta, el sombrero de papá y el sombrero de esposo, que también existía. Su esposa eligió, era médico, o sea, ella en vez de ser lord era médico, tenía otro tipo de sombrero, pero siempre había soñado con ser arquitecta. Entonces eligió el sombrero de arquitecta, el sombrero de la jardinería, del jardín, porque le encantaba eso, pero también eligió el sombrero de carpintera y el sombrero de mamá y de esposa. Y su hija, que era una adolescente, y que desde chica iba a ser contadora, eligió el sombrero de artista, de pianista, de pintora, y bueno, y empezaron a desarrollar todas esas facetas. Entonces lo que sucedía cuando alguien se ponía el sombrero, no era que el sombrero tenía poderes, pero estaban tan bien diseñados esos sombreros que cuando uno se lo ponía, por ejemplo, si yo me pongo el sombrero de astronauta, me siento astronauta. Es decir, lo que tenían los sombreros era que lograban que uno se sintiera en ese rol. Y eso hacía que fueran más efectivos haciendo lo que hacía. ¿Qué pasó? ¿Por qué era un secreto eso? Porque cada vez que alguien quiso contarle a alguien que uno podía cambiarse el sombrero, esas personas eran catalogadas como locos, y los internaban y les iba muy mal porque era muy difícil tratar de convencer a alguien de que podía cambiarse el sombrero. Entonces lo que hizo Maximiliano con su esposa y con su hija era que dentro de su casa se cambiaban esos sombreros. Elegían esos sombreros. Entonces empezaron a transformar su casa, empezaron a crear cosas que antes no creaban. En vez de dormir con esos sombreros tan grandes, ahora sabían que se los podían sacar y que no era necesario usar el sombrero que usaban en su vida exterior para dormir, o para comer, o para bañarse. Entonces eso generó un cambio enorme en la vida de estas personas. Y esta metáfora del sombrero tiene que ver con lo que Fernando les deslizó el Facebook Live pasado, que tenía que ver con esa palabra que llamamos mucho en PNL, filtros. ¿Qué son los filtros? ¿No? De alguna manera esos filtros podemos verlos metafóricamente como sombreros. Sombreros que cuando nos ponemos ese sombrero filtramos, dejamos pasar cierta parte de lo que percibimos en la realidad y otro lo descartamos completamente. Podemos tener, por ejemplo, sombreros o filtros que sean hábitos mentales. Yo puedo tener el filtro, por ejemplo, de ver siempre lo negativo, porque aprendí que eso me dio mucho resultado, me permitió protegerme de muchos problemas al ver siempre lo negativo. O puedo tener y no estoy hablando de mí, estoy hablando en general, que podría ser un filtro. O podría tener el filtro de que cuando tengo que actuar, primero pienso y analizo antes de actuar. O podría tener el filtro de que actúo rápidamente y ejecuto. Eso es lo que llamamos metaprogramas en la PNL. Pero vamos a pensarlos como sombreros. Sombreros que nos podemos poner. También tenemos sombreros que no sabemos que los tenemos. Yo muchas veces me he encontrado con sombreros donde me veo reaccionando como una persona que fue muy referente para mí en algún contexto y tengo su sombrero sin darme cuenta que lo tengo. Entonces, algo que vamos a ver
me gustaría para pensar un poquito en los filtros y cómo son estos sombreros que tiñen nuestra experiencia, que nos imagináramos como si fueran, quizás Nacho tenés alguna placa de los lentes. Genial. Qué bien se ven. ¿Se ve bien? Bueno, es algo así, es decir, lo que ven los lentes es lo mismo que está pasando, es la misma realidad, llamémosle, pero lo vemos de diferentes colores, lo vemos teñidos con determinados filtros. Los voy a invitar a ver un pequeño video, que es muy cortito, menos de 20 segundos, donde aparece una persona allí, y me gustaría que ustedes piensen y nos escriban qué estará haciendo esa persona en ese video, cómo se siente, si pensáramos como si tratáramos de descubrir qué personaje es, qué tipo de persona será, cómo se siente, qué estado emocional experimenta, qué estará haciendo ahí. Vamos a ver ese video y me gustaría que ustedes nos cuenten. Bien, bueno, una chica caminando. El objetivo es, ¿cómo se sentirá? ¿Estará triste? ¿Estará feliz? ¿En qué plan estará caminando? ¿Qué piensan? ¿Cómo perciben la realidad de ella al observarla así? Bien. Y como sé que a veces hay demoras desde que nosotros damos una consigna y llega, me voy a adelantar y voy a invitarlos a ver otro videíto donde van a ver a esta persona y también quiero que piensen a ver cómo se siente. ¿Está feliz? ¿Está triste? ¿Qué estará haciendo allí? Bien. Buenísimo. Gracias, Nacho. Estela, a ver qué dicen por allí. Por ejemplo, acá Lucía nos dice que en la primera sería, esta mujer está buscando a alguien con esperanza. Dice Bien. Silvia, yo sentí triste. Yo percibí una búsqueda. Nos dice... ay, a veces me pierdo. Bueno, alguien más, disculpen. En la última, dice, por ejemplo, percibí soberbia. Es feliz, tranquila. Bien. En la segunda. Es decir, y la persona era la misma, ¿no? En el mismo contexto. Lo que cambia, en este caso, es la música que pusimos. Pero la música es muy representativo porque la música representa la experiencia interna que puede uno estar teniendo. ¿Qué tipo de música tenemos nosotros cuando estamos en diferentes contextos? No es lo mismo que yo experimente una situación con una música triste o si pongo una música más descontracturada, voy a tener otro tipo de respuesta, como decía Laura, entre ese vínculo entre la emoción y la acción. Entonces, es muy interesante porque cuando yo armaba este Facebook Live, yo pensaba en lo importante que ha sido para mí descubrir cuáles son esos sombreros que tengo. Porque lo que sucede muchas veces es que yo puedo intentar hacer algo con el sombrero equivocado, ¿no? Hoy antes de empezar yo les ponía un ejemplo del día a día y le comentaba a Laura y a Estela, digo, muchas veces pasa que quiero hacer, por ejemplo, una tarea creativa y sin darme cuenta, en vez de tener un sombrero de creatividad, estoy con el sombrero del pensar en los procedimientos, en la forma de resolver cosas más ejecutivas. Y si trato de desarrollar algo creativo con ese sombrero, me voy a ver ante un problema. Entonces, creo que es muy interesante el darnos cuenta que como en ese mundo donde las personas nacen con sombreros y lo aceptan, nosotros también los aceptamos y los tenemos y no sabemos que los tenemos. Nos bañamos con ellos, dormimos con ellos muchas veces y hasta nos levantamos con ellos. Entonces, vamos a ver un poquito cómo podríamos hacer, porque nuestro paso de hoy se va a llamar
cómo cambiarnos el sombrero. Es decir, quizás yo no pueda cambiar la realidad, no pueda cambiar la situación que esté sucediendo, pero sí puedo cambiarme el sombrero y puedo cambiar la forma en que experimento la realidad. Todos traemos nuestros sombreros de hace mucho tiempo atrás, nuestros filtros, y lo que muchas veces hacemos es experimentar la realidad actual con sombreros que fueron muy útiles en algún momento de nuestra vida, pero que quizás no sean los sombreros más adecuados para estos contextos. Entonces vamos a ver un poco cómo cambiarnos el sombrero. Y es muy interesante. Yo recuerdo una vez en una clase que estábamos trabajando con las emociones y había una alumna que el objetivo de la dinámica era que experimentáramos las emociones, algunas emociones, y una de esas emociones era la tristeza. Y yo recuerdo que la dinámica tenía que ver con pararse en determinado lugar físico y imaginar cómo son esos momentos cuando yo siento tristeza, cómo me siento, cómo es mi experiencia. Y había una chica, una alumna, que me decía, ¿sabes qué? Intento y no puedo conectarme con la tristeza. No sé cómo se hace. Busqué de todas las maneras, me imaginé, no puedo. No sé experimentar, no me gusta mucho la tristeza, capaz que por eso me decía, y no puedo. Y le digo, bueno, claro, no es fácil experimentar las emociones. ¿Conoces a alguien que sí sepa experimentar la tristeza? Sí, me dice, mi marido. Mi marido es un triste que siempre reacciona con la tristeza que a mí me enoja. Digo, bueno, vamos a elegir otro lugar en el espacio e imagínate que cuando estás ahí sos tu marido experimentando esa tristeza. Ella se puso en otro lugar y automáticamente al pararse ahí empezó a tener la fisiología de tristeza. No solo la fisiología, sino que hasta se le cayó una lágrima y todo su gesto. Entonces, es muy interesante que cuando yo elijo a veces ponerme un sombrero, como podría ser para ella acceder a su representación interna de lo que sería experimentar eso como su marido, accedemos en realidad a toda una neurología de eso. No es solo la forma en que pienso. Ella logró sentirse triste y su cuerpo supo cómo estar triste. Entonces es muy interesante que cuando yo me pongo un sombrero, accedo a una neurología especial. Y eso nos ayuda mucho. Entonces, vamos a entrenarnos un poco en diferentes formas que podemos pensar para cambiarnos nuestro sombrero, para saber cómo es tener un sombrero. Me gustaría, no sé, Nacho, si vos tenés una placa que hay sombreros de colores. Bien, buenísimo. Me gustaría que ustedes elijan alguno de esos colores u otros que no estén ahí, es simplemente que ustedes elijan el sombrero del color que ustedes quieran para que sea su sombrero creativo. Y vamos a entrenarnos en cómo es usar un sombrero creativo. Yo voy a elegir uno amarillo para que represente mi sombrero creativo. ¿Bien? No sé si me queda muy bien, pero... Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con este sombrero creativo? Vamos a entrenarnos en el proceso de lo que nosotros llamamos lluvia de ideas o brainstorming, que es esto de decir, ¿cómo puedo crear la mayor cantidad de ideas en el menor tiempo posible? Entonces, cuando yo tengo el sombrero creativo, no tengo el sombrero de analizar esas ideas o de ver cuál es mejor, sino que simplemente lo que me pongo el sombrero, lo que hago es crear la mayor cantidad de ideas posibles. Bien, a ver cómo soy en cuanto a la cantidad de ideas que puedo generar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a acceder al sombrero? Yo no les voy a pedir que piensen en ideas o momentos o proyectos en los que ustedes hayan trabajado y hayan sido creativos. Sino, bueno, hay un poco de, no sé si se escucha, pero hay una manifestación. Sí, se ve que sí. Así que espero que no moleste mucho el sonido. Pero lo que les voy a pedir es que no piensen en esas ideas o proyectos, no se trata de eso. Se trata de volver a acordarse cómo nos sentimos cuando estamos en ese estado creativo. No en las cosas que hacíamos o en las ideas, sino en cómo es que me siento, cómo es mi experiencia cuando estoy en esos momentos de creatividad. Cómo me siento, qué veo, qué escucho, qué contexto tengo. ¿Bien? Entonces, cuando hagamos esta dinámica, para la cual vamos a tener 1 minuto, vamos a tener ese sombrero
que aunque ustedes no lo tengan en físico, pueden imaginarse el sombrero del color que ustedes quieran para transformarse en su yo creativo. ¿Bien? Así que, Nacho, cuando vos puedas, te voy a pedir si pones la imagen del tapabocas, que estamos tan acostumbrados a estos tapabocas, que en poco tiempo nos acostumbramos. Y yo lo que pensaba, nosotros tenemos tapabocas aquí, incluso de colores, que mandó a hacer Laura, para cuando volvamos a nuestra actividad. Y yo pensaba, ¿qué vamos a hacer después con todos esos tapabocas que tenemos y que la gente está haciendo en sus casas con mucha creatividad? Yo a veces veo y me sorprendo los diseños de los tapabocas. Entonces me gustaría que ustedes pensaran, por el otro lado, como llamemos, ¿qué usos le podría dar a un tapabocas que no sea taparme la boca, que no sea cuidarme de una pandemia? ¿Qué usos le puedo dar al tapabocas después que pasen las pandemias? ¿No? ¿Para qué me podría servir? Y para eso podemos pensar en diferentes usos con la mayor creatividad que ustedes se imaginen. Y no vamos a filtrar esas ideas, simplemente vamos a proponernos un minuto para que ustedes nos escriban por allí qué cosas podrían hacer con ese tapabocas. Entonces, Nacho, cuando vos estés pronto, ponemos el cronómetro y vamos a darle... y estaría bueno una música. Vamos a poner una música también. Bien, que los inspire de bailar bajo la lluvia. A ver, fíjense cómo es estar en ese estado y qué ideas podemos generar. Yo recuerdo que nosotros muchas veces hacemos esto con el clip, le damos un clip y las ideas que surgen son fantásticas, algunas con maldad, ¿no? Puedo usar el clip para rayarle el auto a mi vecino, o para pinchar a alguien, o para limpiar la bombilla del mate. O alguien alguna vez nos contó que estábamos con Estela para ponerlo como tutor de un bonsai, que me encantó. Así que esto sería lo mismo, pero en vez de un clip, con un tapabocas. ¿Qué podríamos hacer? Ya se me ocurren algunas ideas interesantes. Bien. Buenísimo. Bueno, Estelita, a ver qué surgió. Bueno, surgió una catarata más que lluvia de ideas. Por ejemplo, bueno. Silvia dice, con 2 tapabocas podemos hacer un sostén. Iván, un portacaramelos. Para hacer un fuego. Hombreras. Como monederos si los cortamos. Orejeras. Proteger los codos. Guirnaldas. Guantes. Sujetar el pelo, limpiar vidrios, como hamaca paraguaya, dice, para una muñeca. Lo cuelgo en la cocina y allí irán los ajos, me encantó. Reciclar haciendo bolsos para mandados, posavasos y muchos más. Buenísimo. O sea, felicitaciones porque ese sombrero creativo hizo su efecto. Y bueno, para contarles que cuando hacemos esto muchas veces le damos un poquito más de tiempo. Y lo que hacemos es contar las ideas que se generen en un grupo que no se repitan. Y hemos llegado a contar más de 100 ideas en diferentes grupos que no se repiten, de usos que le podrían dar a un elemento. Y las mejores ideas muchas veces, ya pensando, ¿no? Esto es un ejemplo, lo de pensar en el tapabocas, pero podríamos pensar en las ideas para nuestros proyectos, para cosas más interesantes, ¿no? Las mejores ideas, estadísticamente, según trabajos que se han hecho en la universidad, surgen después de la idea número 70. Y eso es muy interesante. Es decir, que las primeras ideas que normalmente se nos ocurren tienden a ser las ideas como más habituales que tenemos en nuestro mapa, llamémosle. Pero cuando nos ponemos realmente a pensar por el otro lado y generamos mucha cantidad de ideas, ahí es donde realmente surgen las ideas interesantes. Así que bueno, esto fue ponernos el sombrero creativo y estar con ese sombrero. Si yo tratara de generar ideas para el tapaboca con el sombrero de ver los aspectos negativos o problemáticos de algo, sería muy difícil para mí generar esas ideas. Entonces es muy útil aprender el circuito de cómo es tener el sombrero creativo. ¿Bien? Vamos a hacer otro. ¿Bien? Vamos a elegir otro sombrero, otro color de sombrero que ustedes quieran. ¿Bien? Yo voy a elegir alguno. Nosotros, esto es como la galera del mago. Sacamos de atrás de la silla, podemos sacar cualquier tipo de objetos. Bien. Y vamos a elegir otro sombrero. Y con este sombrero va a representar a alguien que sea para mí un referente, un mentor.
Un mentor sería esa persona que a veces me puede dar el consejo justo, o que la perspectiva de esa persona sería muy valiosa para ayudarme a resolver algo que hoy tenga que resolver. Entonces yo, por ejemplo, tengo muchos mentores, muchas personas que conozco y que forman parte de mi círculo son grandes mentores para mí, aunque ellos no lo sepan. Es decir, muchas veces me ha ayudado mucho a mí pensar, ¿qué haría Laura o Nacho o Estela ante esta situación? ¿Qué haría alguno de esos grandes mentores que he tenido en mi vida ante esta situación? ¿Cómo reaccionaría? ¿Qué ideas me daría desde su óptica, no desde la mía? Y vamos a hacer un poco ese ejercicio. Vamos a pensar, ¿quiénes son esos mentores o referentes? ¿Y cómo sería pensar desde la perspectiva? Alguien alguna vez me dijo, ¿sabes que no encuentro a nadie? No tengo ningún referente, no encuentro ninguna persona que yo admire. Y le digo, bueno, lo que puedes hacer para buscar a tu mentor es imaginarte cómo será tu yo evolucionado, o si tuvieras tu persona tuviera mucho más tiempo y ya hubieras vivido esto y te hubiera ido muy bien, ¿cómo sería ponerte el sombrero de ese yo del futuro que ya pasó por lo que vos estás pasando y que le fue muy bien y que te puede guiar o te puede dar un consejo? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, capaz que podés poner, Nachito, una música inspiradora para el mentor. A ver. Y ustedes van a elegir de qué color va a ser el sombrero del mentor que ustedes van a ponerse metafóricamente. Qué entretenido que están los de los ómnibus haciendo una sinfonía de bocinazos. Bien. Y vamos a tener un minuto, Nacho, que podrías ponernos el cronómetro, para pensar qué consejos me podría dar. Acá no creo que escriban tantas ideas como las del tapabocas, sino es hasta personal, ¿no? No tienen por qué escribirlo allí. Pero sí nos pueden contar de su experiencia de cómo es contactar a ese mentor, ¿no? ¿Qué consejos nos podría dar esa persona tan referente para nosotros sobre esa situación en la que tenemos un desafío que tenemos que resolver? ¿Cómo sería ver esa situación que me cuesta desde la perspectiva y desde el sombrero de ese mentor o de ese yo evolucionado? ¿Qué cambiaría en la forma de percibir la experiencia al tener el sombrero del mentor? ¿Bien? Estos procesos muchas veces requieren un poquito más de tiempo, ¿no? No es para hacerlo en un minuto de un Facebook Live, pero nuestra intención es que simplemente puedan tener como una pequeña experiencia para que ustedes luego lo puedan hacer en sus casas con más tiempo. ¿Bien? Te cuento, Mario, que nos dicen que no se escuchan las bocinas. Ah, qué bueno. Ay, menos mal. ¿Vieron? A nosotros nos tienen atomizado. ¿Vieron qué interesante el tema de las perspectivas, ¿no? Desde nuestra perspectiva tenemos una sinfonía de bocinas acá y ustedes no los escuchan. A mí siempre me quedó una frase que alguien dijo alguna vez, y yo no me acuerdo quién, que me dijo, hay sordos que creen que los que bailan están locos, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la perspectiva que uno tiene. Así que para ustedes somos locos nosotros y nos quejamos de los bocinazos. Entonces, me gustaría saber, no sé si alguien escribió o compartió algo, Estela. Bueno, además de haber elegido sus colores de sombreros, ¿Qué colores para saber algunos? Verde, bien, violeta, naranja. Bien. Y bueno, y algunas cosas de sus mentores, conectar con amor, dice Silvia, tranquilo, dice Ángel, pensalo de nuevo, busca otro modo. Bien. Rita dice que siga adelante, recreándome. Y todavía siguen escribiendo. Es increíble, parece un acto de la imaginación, ¿no? Decir esto que me diría tal persona. Pero es interesantísima la cantidad de información que tenemos, que no sabemos que tenemos a nivel inconsciente. Yo una vez hice una experiencia y elegí un mentor
con una persona que habla no muy bien el español, habla un Spanglish, ¿no? Vive en el Uruguay hace muchos años, pero no lo habla muy bien. Y cuando yo me ponía en su lugar, en una dinámica, era como que tomaba el rol de ese mentor y veía qué ideas podría darme en mi situación. Me quedé maravillado que cuando empecé a verbalizarlo me salía Spanglish, es decir, me salía un tono y una forma de hablar que no es mi forma. Y muchas veces suceden estas cosas también en las constelaciones familiares, ¿no? Si alguien ha experimentado constelaciones familiares y a veces elegimos roles o personas, son como sombreros que nos ponemos y que tienen un impacto muy profundo cuando uno realmente tiene la intención de realmente profundizar en esa dinámica que está haciendo. Así que es sumamente interesante. Así que podemos contactar también a nuestros mentores, ponernos el sombrero de esas personas que nos podrían aportar una óptica un poco más fresca. También me gustaría preguntarles, ¿cuántos sombreros pueden identificar que usan más frecuentemente? Yo, por ejemplo, no les voy a decir cuáles, pero sí les puedo decir que tengo 12 sombreros. No porque me guste el número, tengo muchos más, pero 12 que los tengo como muy... que los utilizo en un periodo de 2 o 3 meses, llamémosle. 12 sombreros. Y de esos 12 hay 7 u 8 que son los que más uso. ¿Y cuántos tendrán ustedes? ¿Cuáles son esos sombreros? Me interesaría saber, a ver, ¿cuántos sombreros se identifican? ¿Les pasa a veces que tratan de hacer algo con el sombrero de otra cosa? ¿No? Si yo llego a mi casa y sigo con el sombrero del trabajo, quizás me cueste un poco hacer cosas que tengan que ver con las cosas de mi casa. Si alguien, por ejemplo, tiene hijos, qué lindo llegar a su casa, sacarse el sombrero del trabajo y ponerse el sombrero de papá o de mamá, por ejemplo. Eso sería un impacto distinto. ¿Qué comparten por allí? ¿Cuántos sombreros tendrás vos, Lau? Uf. Qué pregunta, ¿no? Nos sorprenden estas preguntas. Muchos de muchos colores. Silvia, por ejemplo, dice que identificó 2. ¿2? Bien. Creo que últimamente estamos experimentando el bagaje, digamos, Ajá. o ese lugar secreto donde tenemos muchos sombreros, ¿no? Sería cuestión de fijarnos y poder optar. Y además me puedo dar cuenta si hay alguno importante de esos sombreros que esté usando poco o si hay algún sombrero que esté usando demasiado, que eso también puede ser un problema, ¿no? En mi caso, les puedo decir que tengo bastante desequilibrados mis sombreros en estas semanas. Sí, tal cual. La experiencia mía ha sido como de bailar una danza a un ritmo casi frenético de cambio de sombrero, ¿viste? Con todo lluvia, el tiempo, tormenta, rayos, granizo. Bueno, este era el pasito. Es un pasito simple, ¿no? Le vamos a llamarnos cambiarse el sombrero. Ahora, qué útil poder cambiarnos el sombrero y darnos cuenta que a veces esos sombreros que en algún momento nos fueron muy útiles, quizás ahora podemos, como dice Estela, entrar a ese lugar secreto y elegir nuevos sombreros. Darnos cuenta que podemos llegar a focalizarnos en áreas bien puntuales y cuando nos pongamos ese sombrero, así como en el cuento con esos sombreros de ese mundo, que nos sintamos en el rol. Lo más importante es eso, es decir, que en mi experiencia yo me sienta que estoy en mi sombrero creativo, en mi sombrero de mentor, que esté completamente metido, asociado, como le llamamos en la PNL, a esa experiencia. Y bueno, ese es el pasito que le quería compartir hoy. Pasito 10. Pasito Cambio de 10, sombrero. Cambio de sombrero. Bueno, yo lo que los voy a invitar ahora es a ponerse un sombrero. Específicamente, el sombrero de Jacques Cousteau. A la pelota. El sombrero del buzo. Del buzo que va a explorar el océano. Y los invito de verdad a que se imaginen que se están colocando ese sombrero, ese traje, y que se sumergen en las aguas del océano. En este caso,
el océano lo vamos a comparar al mundo emocional. Bien. El océano va a representar el mundo de las emociones. Pero de verdad, nuestro buceo ahora, el buceo al que los invito, es al mar verdadero, donde hay corales, donde hay toda una enorme variedad de vida, de color, de movimiento. Y vamos a imaginarnos que al recorrer ese mar y al bucear en la barrera, en las barreras de coral, vamos descubriendo las distintas formas que hay. Y hay erizos, y hay peces más alargados, y otros son más anchitos, unos son con ojos más grandes, otros con ojos más chiquitos. No solo hay vida animal, sino que también hay vida vegetal. Y hay vegetales de diferentes colores que danzan con el movimiento del agua en ese mar. Cada uno de esos seres vivos que viven en ese espacio representarían a nuestras emociones. Algunas tienen más aspecto de erizo, otras son más bellas y llenas de colores, con movimientos más plásticos o movimientos más rústicos. Y ustedes piensen, ¿sacarían a algunos de esos seres vivos que habitan el océano? ¿Despreciarían a alguno de esos seres? ¿O se animarían a amarlos a todos, a darles la bienvenida, a aceptarlos y a valorarlos como parte de esa preciosa sinfonía que representa el océano, la barrera de coral y todo lo que hay allí? Qué lindo que pudiéramos hacer eso con nuestras emociones también, que pudiéramos amar a cada una y darle la bienvenida. ¿Estoy enojada? ¡Oh, bien! Bienvenida, estoy enojada. Y la dirijo de manera adecuada para no dañarme a mí quedando con la emoción reprimida, ni dañar a los demás volcando esa emoción de manera compulsiva hacia afuera, sino de una manera saludable. Por ejemplo, si estuviera enojada con Mario, en vez de agarrar a Mario a las piñas, podría acercarme y decirle: Mario, estoy enojada contigo por tal y tal cosa. Y eso es aceptar y amar todo ese conjunto enorme de variedad emocional que son como una sinfonía, ¿verdad? Y aprovecharlas, porque cuando estoy haciendo eso, Mario está conociéndome a mí como auténtica, sabe que si le estoy diciendo que estoy enojada no es mentira, es verdad. Y les puedo asegurar que es verdad muchas veces. Y al revés también. Y al revés también. O si estoy agradecida, poder explícitamente decir: gracias, Mario, por esto o por lo otro, o a mi esposo, o a mis hijos, o a mis amigos, o a mis compañeros, como todo el equipo del IPNL. Entonces, me encantaría que ustedes aceptaran ese desafío, el desafío de bucear en las emociones y darles a todas la bienvenida, admirarlas, entenderlas, darse cuenta del sentido o el propósito y con inteligencia actuarlas para no dañarme ni dañar a los demás. Buenísimo. A mí me gustaría compartirles pensar en otro contexto, ¿no? Muchas veces compartimos frases o reflexiones que apuntan más a quizás a lo personal, al momento que estamos viviendo, pero llega un punto que uno hasta se satura del tanto coronavirus y ¿no? Es como que, bueno, sí, eso ya está ahí, hay que seguir adelante. Entonces busqué un ejemplo de otro contexto, que es el contexto de los emprendedores, de alguien que ha usado un sombrero, un filtro, como decimos, con una intención puntual. Y les voy a leer. El caso es una persona muy conocida, tiene libros, es un escritor, se llama Derek Sivers, tiene charlas TED, pueden ver alguna. Y él creó una plataforma que se llama CD Baby, que CD Baby es como le permite a los músicos, hace muchos años, músicos independientes, como Nacho, por ejemplo, vender sus discos, así como alguien vende sus libros Kindle en Amazon, por ejemplo, sus libros electrónicos en Amazon.
tiene esta plataforma. Y cuando desarrolló su plataforma y alguien compraba un disco, le llegaba un mail de confirmación que decía lo siguiente: su orden ha sido despachada hoy, viernes 8 de mayo. Por favor, déjenos saber si no ha llegado. Muchas gracias por su compra. Es decir, que la única intención de ese mail era una confirmación que diga: hoy te despachamos tu CD. Si no llega, llámanos y te agradecemos por habernos comprado. Cuando él leía eso, dice: esto no es muy congruente con la misión que ellos tienen en CD Baby, que es generarle una sonrisa al otro, ¿no? Transmitir, comunicar desde lo emocional, transmitir algo espectacular, ¿no? Algo wow. Y entonces, dice, se tomó 20 minutos, esto fue hace unos cuantos años ya, creo que fue en el año 98 por ahí, y lo que hizo fue escribir un mail que tenga la misma intención, es decir, que la intención sea decirte: tu CD fue despachado hoy, viernes 8 de mayo, pero ponerle un plus. Entonces armó esto. Dice así: su CD ha sido extraído de los estantes de CD Baby con guantes esterilizados libres de contaminación y colocado sobre una almohada de satén. Un equipo de 50 empleados inspeccionó su CD y lo pulió para asegurarse de que estaba en las mejores condiciones posibles para enviarlo por correo postal. Nuestro especialista de embalaje en Japón encendió una vela y un silencio cayó sobre la multitud mientras ponía su CD en la mejor caja forrada de oro que el dinero puede comprar. Todos tuvimos una maravillosa celebración y toda la fiesta marchó casi abajo hacia la oficina de correos, donde toda la ciudad de Portland coreaba "Buen viaje" a su paquete, que va camino hacia ti, enviado en el jet privado de CD Baby, este día, viernes 8 de mayo. Espero que lo hayas pasado de maravilla comprando en CD Baby. Nosotros seguro que lo hicimos. Tu foto está en nuestra pared como cliente del año. Estamos todos exhaustos, pero no podemos esperar a que vuelvas a cdbaby.com. ¿Qué impacto creen ustedes que tuvo esto? ¡Wow! Bueno, el impacto es que cuando uno escribe, por ejemplo, y los invito a poner en Google Private Jet CD Baby, jet privado CD Baby, salen millones de resultados. Y eso tiene que ver con las miles de personas que comparten su experiencia en línea, que les llega este mensaje de confirmación, un mensaje más, y dicen: qué espectacular lo que mandaron, y se lo muestran a todo el mundo. Incluso los medios de prensa lo tomaron, y Derek Sivers dice que él ha ganado miles de clientes, miles, por el mail de confirmación. No por su plan de marketing o su estrategia, que por supuesto que es muy buena. Entonces creo que es una excelente manera de poner un filtro. Y para eso me gustaría contarles esto último como para cerrar. Que el otro día te lo conté a vos y a Bill, pero en otro contexto. Que también lo escuché alguna vez. Yo tengo una mala memoria para dónde escucho las cosas y los cuentos que me acuerdo, pero no me acuerdo dónde lo saqué. Y tiene que ver con un arquero, en realidad un rey que le gustaba tirar flechas, practicar el deporte del arco, y en un momento sale el rey con toda su comitiva en el reino a pasear por el bosque y empiezan a ver que en muchos árboles habían flechas que estaban justamente en el centro de una diana, ¿no? De un círculo pintado a la borda de esa flecha. Y la flecha estaba exactamente en el centro. Parecía, cuando uno lo miraba, que era perfecto, ¿no? El rey quedaba maravillado y sorprendido porque él sabía lo difícil que era que la flecha era el blanco. Y había pasado años entrenándose y no podía creer cómo alguien podía tener ese nivel de exactitud. Entonces pone a todo el reino a buscar al arquero que tuvo ese nivel de desempeño. Y lo encuentran. Y el arquero era un joven de unos 18, 19 años, y el rey no puede creer y le dice: ¿cómo aprendiste? ¿Cómo haces? ¿Quién te enseñó? Dice: me enseñó mi papá. Hace muchos años que lo hacemos, y el rey no podía creer. Digo: la verdad, te felicito. ¿Me puedes enseñar cómo hacer esto? Dice: sí, por supuesto, ¿no? Entonces él le dice que él tira la flecha para que impacte en el árbol. Y una vez que la flecha impactó,
Él se acerca y pinta la diana que bordea la flecha. Buenísima, como esa que aparece ahí. Entonces no hay forma de errarle. Y a mí me encantó ese ejemplo, porque yo pienso que a veces podemos pensar en nuestras intenciones, en nuestros propósitos, como hemos hablado en los anteriores. Por ejemplo, el propósito de Derek Sivers, de decir, mi propósito es enviar un mail de confirmación, pero que tenga onda, que manifieste lo que la empresa quiere transmitir. Entonces, ¿cómo podemos hacer que la flecha dé en el blanco? Bueno, lo que podemos hacer es pintar el círculo. Podemos elegir, por ejemplo, qué sombreros queremos utilizar para que esa flecha dé en el blanco. ¿Cuáles serían las mejores maneras de nosotros preparar ese entorno, ese contexto, para que la flecha dé justo en el lugar que nosotros queremos que dé? Y bueno, hasta ahí va este pasito de hoy. Bueno, y está llegando entonces la hora de despedirnos. Nos alegramos que no les hayan atomizado los sonidos que teníamos nosotros me voy a poner el amarillo que me de gustaba. bocinas, pero bueno, por suerte que no les llegó a ustedes. Esperamos que puedan practicar estos 2 pasitos, sumados a los anteriores. Ya la coreo se va complejizando, cada vez es más exquisita. La semana que viene tendrán los pasitos 11 y 12. Con Estelita y Gustavo Rey. Quizás hacemos una síntesis de los pasitos puede que dimos ser, hasta ahora, porque son puede muchos. Ser. ¿No? Sí. Hacemos al revés. Yo voy a decirles el paso 1 y 2 que hoy les comentamos. Era esto de la respiración, ¿no? Tener más control sobre nuestra respiración, el paso 1. Y el paso 2 era esto del estadómetro que vimos. ¿Qué impacto tiene, por ejemplo, cuando yo cambio mis posturas corporales, sobre la forma en que yo me siento? Y cómo puedo tener más conciencia sobre esos estados que experimento y identificarlos en el estadómetro. Esos serían los 1 y 2. Bien, el 3 y 4 eran el equipo interno, cómo lidero ese equipo interno, y el equilibrio spa, cómo logro un equilibrio entre lo que siento, lo que pienso y mis acciones. Exacto. Bueno, el 5 y el 6 pasaba por esto de cómo experimento el tiempo, ¿no? que tanto les comentaba Laura, y sobre la herramienta del ensayo mental. El ensayo mental muy detallado para que nos permita programar de alguna manera nuestras respuestas. ¿Bien? El 7, que lo vieron con Fernando, tiene que ver con cómo pienso acerca del tiempo, sobre el tiempo. Cómo mis pensamientos tienen una incidencia en mi percepción también del tiempo y mi utilización. Y Silvia lo complementó con la diferenciación entre lo que es urgente y lo que es importante. Bien. ¿Y el paso 9 cómo era, Lau? El paso 9 era emoción, acción. Bien. ¿Y el paso 10? Y el paso 10 estamos hablando de cambiarse el sombrero, ¿no? O los lentes, o como les quieran llamar, cambiar nuestros filtros. Si queremos cambiar la realidad, alguna vez lo escuché también a Stephen Gilligan. Ajá, si queremos cambiar la realidad, tenemos que cambiar nuestros filtros. Bien. Una buena frase. Bueno, y así que hoy nos vamos con sombreros de distintos colores, algunos que ya conocemos, nuevos para descubrir, y con una enorme variedad de emociones que son como nuestros sombreros, nuestras opciones de respuesta ante las diferentes situaciones que nos toca atravesar en la vida. Y nos vamos con eso, dejándolos. Yo me pregunto, ¿qué será que inventa Nacho hoy? Porque él siempre inventa algo. Ah, mirá qué interesante. A ver, no sé si hay... ¿Qué son emociones? Bueno, emoticones de emociones, filtros. Bienvenidas todas, las abrazamos a todas. De música para irnos bailando bajo la lluvia o bajo las emociones. Bailando con lentes, con sombreros y con bien. varias caritas por ahí. Hasta la próxima. Hasta el viernes que viene. Chau, chau. Chau, Gracias. chau. Gracias, Estelita. Gracias por todo. Gracias, Gracias, Nacho. Gracias a todo el equipo que de alguna Abrazo manera virtual. facilita esto.